crecimiento. Argentina es un país que ha pasado un tercio de su vida en default. Desde 1827, que es el primer default que se registra, según los datos de Rogoff y Reinhardt, Argentina ha estado un tercio de los años en default. Le hemos sacado 13 ceros a la moneda. Hemos tenido apenas 5 años de superávit fiscal desde la década del 60. Fueron los 5 años que siguieron a la mega crisis de 2001 y 2002, con la pobreza en 50 puntos. ¿Esto qué habla? Habla de un país que no ha podido nunca ordenar sus cuentas fiscales, y la razón por la cual no ha podido ordenar nunca las cuentas fiscales, que ha llevado al drama que se presentó en la presentación anterior, que me pareció sinceramente brillante en términos de la clarificación del drama fiscal que tenemos los argentinos, creo yo que responde a un único responsable, a los únicos responsables, que es la dirigencia política. La dirigencia política a lo largo de los últimos años y las últimas décadas nunca ha tenido el coraje de hablarle a la sociedad y decirle para qué alcanza y para qué no alcanza la plata. Algo tan simple como lo que hacemos nosotros con nuestros hijos en nuestra casa. El Congreso de la Nación es un desfiladero de gente pidiendo un cheque del Estado bajo cualquier, digamos, razón, alguna justa, algunas más nobles, algunas que hieren más nuestra sensibilidad. Y es muy difícil, desde el punto de vista del político, decirle que no. Porque la plata es de ustedes y el cheque lo repartimos nosotros. Entonces, se requiere una enorme responsabilidad, que yo quiero decirlo, hay sectores de la oposición que lo tienen claro y que tienen que hacer un equilibrio a veces entre ser una posición razonable o una posición, digamos, que exprese sus diferencias y que no se quede con los costos políticos de los desafíos fiscales y al mismo tiempo tener un gesto de responsabilidad. Pero lo cierto es que ese es el modelo que ha colapsado en Argentina. Es el modelo de sacarle un poquito a muchos para darle mucho a pocos, que es la antítesis de lo que debería ser un objetivo de la política. Y tiene que ver con incentivos muy perversos que hay en el sistema político, particularmente en el Congreso de la Nación. Miguel Ángel, Marco, que hace muchos años están en el Congreso, saben de lo que hablo, saben de lo que es recibir permanentes presiones de distintos ámbitos, sectores sociales, en temas de distinta índole. Y nunca le hemos puesto el cascabel al gato. Yo creo que tenemos, con ese desafío que se planteó en la presentación anterior, tenemos un enorme desafío, tenemos una presión tributaria elevadísima, a la cual nuestro gobierno la quiso bajar gradualmente. Y el mercado le dijo, hasta acá llegaste. Y esto fue este año. Nosotros fuimos por un camino gradual de reducción del déficit fiscal y no llegamos a tiempo. Y tenemos que seguir en esa dirección. Ahora, me parece a mí que hoy por hoy tenemos la oportunidad, y me parece que esta vez sí, de volver a poner las cuentas públicas en equilibrio, de poder mirar a la cara a la sociedad y decirle precisamente que nos ponemos de acuerdo en un presupuesto equilibrado y intentar que esta crisis que estamos atravesando los argentinos este año no sea una más, sino que sea la última. Y la única forma de que sea la última es que la clase política, la dirigencia política, esté a la altura de las circunstancias y pueda, todos juntos, o por lo menos con una mayoría importante, decirle a la sociedad, a los mercados, a los inversores, que esta vez hay un consenso fuerte respecto a la necesidad de mantener el equilibrio fiscal en la Argentina. Detrás del desequilibrio fiscal en la Argentina está la raíz de todas las crisis que hemos padecido, que han tomado distintos ropajes. Ha sido la inflación, la hiperinflación, la devaluación, el default, el corralito, el cepo. Detrás de todas esas crisis que en promedio tuvimos en los últimos 60 años, en promedio una crisis cada 7 años los argentinos, está el déficit fiscal. Y me parece que en esa madurez es la clave quizás de este panel poder encontrarla. Y si la encontramos, el crecimiento va a aparecer, porque la decadencia argentina y la falta de crecimiento han sido siempre producto de un Estado ineficiente que gastó más de lo que recaudó y que cuando gastó mal y que cuando recaudó mal. Con lo cual el desafío que tenemos por delante es gigante.
Escuchándolos a los tres, pareciera haber determinados consensos por el punto de crecimiento, de cierto equilibrio, pero también me imagino que ustedes tres están en el detalle. En las discusiones de presupuesto nosotros nos enteramos ya de las definiciones. Bueno, suben bienes personales o no, vamos a ajustar determinados presupuestos para determinadas áreas de la administración pública o no. Mi pregunta es, ¿hay consenso, uno, que tienen que subir o bajar los impuestos y en tal caso cuáles? ¿Y hay consenso de que tenemos que tener un Estado más grande o más chico? No sé, me gustaría saberlo porque con los números que vimos previamente, mucha magia no se puede hacer, por lo menos en el cortísimo plazo. ¿Qué es lo que están discutiendo ahora y qué consenso hay en estos dos aspectos? ¿Quiere que empiece yo? El funcionario Galliani, que estaba en el gobierno y duró 3 meses, nos legó la reforma tributaria, una reforma tributaria de envergadura junto con Duhovne. Luego el ministro va a exponer. Era una reforma para los tiempos, para mantener la estabilidad, la previsibilidad jurídica, bla, 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 bla. A los 3 meses se fue a dar clase a Estados Unidos. No está mal que cada uno decida sobre su destino. Lo que digo es que hoy estamos discutiendo volver a generar nuevos impuestos para la Argentina. Bienes personales, le decimos a la gente que blanquee y después le queremos cobrar bienes personales. Pagaron entre el 5 y el 10 para blanquear y ahora hay que aumentar la alícuota y pagar bienes personales. Bueno, quieren volver a discutir el tema ganancias sobre los jueces, abrir este debate interminable. Yo sé que lo que digo no va a ser políticamente correcto, pero colocar ganancias sobre los jueces implica mayor gasto para las provincias por el principio de intangibilidad, por la discusión judicial que se va a abrir y porque el año pasado, cuando discutimos la reforma tributaria, dijimos que los nuevos funcionarios judiciales, fiscales y jueces tienen que pagar ganancias. Esperemos que la Corte haga cumplir la ley y que el sistema se modifique, que todos los que ingresan nuevos paguen. Ahora, volver a discutir esto me parece que define, ponerle, por ejemplo, retenciones al sector de software, que es una zona interesante desde el punto de vista de la tecnología para la Argentina. Hay indudablemente incertidumbre y genera contradicciones. Y quiero hacer una breve reflexión sobre lo que dijo Luciano para darle un poco también de contenido de debate a esta presencia. Yo no creo que el problema esté en el Congreso. El Congreso siempre ha actuado con mucha responsabilidad y por supuesto cuando fuimos gobierno acompañamos al gobierno. No concibo otra forma. Desde el oficialismo no se puede hacer oposición. El gobierno tiene que analizar algunos de los problemas que está viviendo hoy, de voces que se levantan dentro del propio gobierno y que plantean graves contradicciones y socavan la autoridad presidencial. Lo tienen que analizar eso, porque los problemas económicos también tienen que ver con el liderazgo político. El Congreso no fue inficcionado como el brasilero, no es un Congreso corrupto, no hubo un Petrobras poniendo plata, ni ninguna empresa pagando coimas. El Congreso ha funcionado honestamente. Yo reivindico la institución del Congreso y reivindico a la política y estoy contento de estar con 2 jóvenes que tienen, además de una formación económica muy importante, son hombres nuevos de la política. Así que yo reivindico la política en términos de que si no hay condiciones políticas y estructuración de los partidos políticos, la Argentina va rumbo a la decadencia de manera definitiva. Perdón, hago acá de abogada del diablo un segundo. Yo, si tuviera que poner titular del diario, digo Pichetto en contra de subir impuestos, pero se acordó con el fondo déficit cero. Entonces, ¿hay Pichetto a favor de ajustar el Estado? Mire, estamos haciendo un esfuerzo de encontrar los caminos de coincidencia y me parece que en este tema la creación de nuevos impuestos impactan fuertemente también todas las medidas económicas. Ellos son economistas, yo soy abogado. Lo que tengo es una acumulación de tiempo y de vivencias en el Congreso argentino de muchos años. Acá ha habido un fuerte impacto y el ajuste ya se hizo. Se hizo sobre los sectores del trabajo de manera contundente y demoledora con la devaluación.
y con la inflación y con paritarias a la baja. Ya se hizo. Y si le pegamos de nuevo a la clase media, yo me pregunto, a ver, ¿puede haber sostenibilidad del gobierno que además juega a la brecha, a la contradicción y a que aparezca el fantasma del pasado en el próximo año? Cuando hay una gran incertidumbre si eso vuelve. A ver, los empresarios van a parar las inversiones el año que viene hasta tanto no se dirima la cuestión electoral. Digamos las cosas como son. Lo más importante acá es que el escenario electoral se abra y que aparezca una alternativa también desde el peronismo con una visión democrática y republicana. Miguel, pues no quiero monopolizar. Sí, no termino de entender, yo tampoco muy bien esto, porque es tomá la voz, dámela a mí. Lo de bienes personales, que lo va a pagar de la clase media para arriba. Al fin y al cabo, todos. ¿Quién lo propuso? Porque en el gobierno dicen que es una concesión al peronismo, pero vos sos peronista, Yo no hablé nunca Y de vos ese estás tema. El ministro Frigerio sabe bien que no estoy de acuerdo con aumentar ganancias sobre rubros del salario que tienen que ver a lo mejor con situaciones especiales, como trabajadores del petróleo en Patagonia, en fin, cuestiones que tienen que ver con situaciones del mundo del trabajo y que impactan sobre un sector determinado que es la clase media argentina. Yo no estoy de acuerdo. ¿El aumento de bienes personales es un proyecto del oficialismo? Es un proyecto del oficialismo. ¿Marco A ver, o Luciano? Sí. Ahí respondo yo. A ver, primero, el marco político en el cual aparece la cuestión de bienes personales, cuando nosotros empezamos a debatir, a discutir correcciones a la adenda fiscal que tenían que ver con la necesidad de transferirle potestades a las provincias en materia de subsidios a la tarifa del transporte de pasajeros y subsidio a la tarifa social eléctrica. En esas negociaciones con las provincias buscaron mecanismos de compensación de ingresos, vía ingresos. Y en aquel momento los ministros provinciales, algunos ministros provinciales, yo diría la mayoría, e incluso algunos que no han firmado la adenda, como el ministro de la provincia de Santa Fe, exigieron que bienes personales sea parte de las compensaciones como uno de los recursos para compensar a las provincias. Esto es un dato que además es público y que ha salido en todos los diarios, con lo cual no estoy haciendo ninguna infidencia. Ahora, después veamos el marco económico en el cual se toma esta decisión, que es un marco económico, obviamente, en el cual Argentina ha decidido acelerar su convergencia al equilibrio fiscal, donde, como dijo Miguel Ángel, la sociedad está haciendo un enorme esfuerzo para atravesar esta crisis, donde el gobierno está haciendo también, desde el punto de vista del manejo del gasto, un enorme esfuerzo, donde hemos puesto impuestos a las exportaciones, que es un impuesto que nosotros sabemos que es un mal impuesto, pero que le pedimos a los sectores exportadores coyunturalmente beneficiados por una devaluación mucho más grande que lo esperada, que hagan su aporte. En ese marco, la discusión de bienes personales cobra sentido. Cobra sentido porque, nos guste o no, es un mal impuesto desde el punto de vista distorsivo. Nosotros sabemos que primero no es un impuesto a la riqueza neta, sino al patrimonio, a los activos. En segundo lugar, que obviamente eso es distorsivo, que los países de la OCDE están retrocediendo, lo tenían la mayoría durante la década del 90, ahora está retrocediendo, pero que es un segundo mejor cuando vos tenés sistemas regresivos que no capturan del todo la renta de los ingresos al capital y de la propiedad. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Quiero decir, nadie desde el gobierno impulsó esta idea con alegría o con satisfacción. Sí, en un marco político, que fue la negociación con las provincias, y en un marco económico donde Argentina está atravesando una situación de emergencia que requiere ir rápidamente al equilibrio fiscal, y en ese marco el que está, digamos, apoyando el avance de este proyecto, que, insisto, es un impuesto que es distorsivo, pero es probablemente de los más progresivos que tenemos dentro de un sistema impositivo tremendamente regresivo, como se dijo en el anterior panel. Pero te agrego algo, ya que es distorsivo y que hay un camino hacia el déficit cero y que están acá ustedes todos de acuerdo básicamente que no se puede seguir subiendo la presión tributaria, ¿hay margen de plantear de ir bajándolo a medida que vayan mejorando las cuentas públicas? Porque impuestos que suben en Argentina si no baja, ¿eh? El impuesto al cheque todavía 21%, ¿no? Bueno, primero decir que nuestro gobierno bajó la presión tributaria desde que nos hicimos cargo, hasta este año, que hemos vuelto a subir la presión tributaria
básicamente a través de la suba de retenciones. Había un camino de reducción gradual. El corazón de nuestra reforma tributaria se mantiene el corazón también del consenso con las provincias, que es la baja de ingresos brutos. Hoy conversaba con un empresario de la industria automotriz que me preguntaba desesperado si ingresos brutos iba a seguir bajando, porque su proyecto dependía fundamentalmente de que siguiera. Ese proyecto de la planta que vendió a Brasil dependía fundamentalmente de que siguiera la